por la falta de la fe, Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Cómo es posible eso? Mateo nos dice que eso es posible, y lo hemos escuchado en el informe, que es posible estar cerca de Dios, cerca en la casa de oración, en la Santa Misa, cerca de Jesús, pero aún así lejos de Él. Aún así tener el corazón cerrado. Eso para nosotros es muy importante, hermanos. Y notamos cómo las personas primero están abiertas. Las personas que escuchan en la sinagoga primeramente están abiertos a Jesús, porque se dan cuenta de que Él habla sabiamente y que fuerzas milagrosas actúan y obran a través de Él. Ellos se han dado cuenta de que Él es especial, pero aún así se cerraron. Aún así la palabra de Jesús cayó sobre el terreno pedregoso. En vez de que se abrieran a esa sabiduría y a Jesús, que a través del que da su postavili pitanje, a dobro, a što to znači što to on govori? Actuaban las fuerzas milagrosas, Možda se odnosi na nas? podían hacer la pregunta: ¿y eso qué significa? Que Él nos está comunicando. Tal vez me lo está diciendo a mí. Tal vez me lo quiere comunicar a mí. Esa sería la dirección correcta en la que debían de haberse hecho las preguntas, pero eso no sucedió. Sin embargo, ellos hicieron la siguiente pregunta: ¿de dónde saca todo esto? ¿De dónde saca esta sabiduría y estos milagros? O sea, dirigen y hacen la pregunta sobre Él, le cuestionan a Él. Su mirada al principio está dirigida hacia Jesús. Sin embargo, cuando hacen la pregunta de dónde saca esa sabiduría, esos milagros, ellos tratan de encontrar la respuesta. Buscan una causa y la encuentran. Y alguien dijo: es el hijo del carpintero de ese lugar pequeño, y su madre es María, etc. Y allí su mirada se detiene. Y ahora cuando le miran a Jesús, le miran a través de aquella imagen, aquella familia, a través de José, a través de María. Y ellos ahora ya no ven a Jesús, ya no le ven claramente. Ha entrado algo en su mirada y ha estropeado la imagen sobre Jesús. ¿Y qué es lo que ha entrado en su mirada? La incredulidad. Ya lo hemos escuchado. Mateo nos dice: la incredulidad, la falta de fe entró en su corazón y en su mirada. Desconfianza, la duda. Allí está, por un lado, la sabiduría y los milagros, pero viene de una familia sencilla, modesta, humilde y silenciosa, y ahí algo no va bien. ¿De dónde saca esa sabiduría, esos milagros? ¿De dónde saca todo eso? No puede ser que él venga de esa familia. Y dicen que ellos se escandalizaron. La palabra griega significa escándalo, significa el obstáculo, la piedra en el camino. O sea, la duda entró como el obstáculo para abrirse a Jesús, como el obstáculo para ver a Jesús.
Y ahora podemos aprender sobre el corazón humano muchísimo precisamente de este breve texto. En su corazón entró la duda, entró la incredulidad, la desconfianza de Jesús. Y Jesús dice las palabras importantes sobre el corazón humano. Recordemos cuando dice, cuando tu ojo está claro, todo tu cuerpo está claro. Cuando tu ojo está oscuro, todo tu cuerpo está oscuro. Es decir, lo que hay en ti, es decir, si hay en ti la claridad, la pureza del corazón, entonces todo lo que miras parece ser puro y claro. Pero cuando hay oscuridad dentro de ti, algo negativo, todo lo que ves es negativo y oscuro. O cuando Jesús dice, limpiad el recipiente no solo por dentro, sino también por fuera. Jesús con ello nos dice, o sea, no solo de fuera, sino desde dentro también. Es decir, el corazón necesita ser purificado. Y dice también, dichosos los puros del corazón, ellos verán a Dios. Con ello Jesús nos dice cosas importantísimas sobre el corazón humano, y es que el corazón humano es el que decide cómo será nuestra mirada. Jesús no dice, dichosos los que tengan los ojos claros o puros, sino dichosos los del corazón puro, porque en el corazón es donde se forma nuestra vista, nuestra mirada, y lo que hay en el corazón, eso es lo que influye mucho en nuestra forma de ver. Es muy importante que seamos conscientes de ello, y eso es de lo que no estuvieron conscientes los nazarenos en la sinagoga, y ese fue su error, no porque pensaron mal o vieron mal, sino porque no eran conscientes de que no le veían a Jesús claramente, que la duda había entrado en su corazón y que la duda y la desconfianza de él influían en su forma de ver, su forma de decidir. Había entrado tanto en su corazón que Lucas, sobre el mismo acontecimiento, dice que le echaron a Jesús de la sinagoga, quisieron echarle, arrojarle sobre un acantilado. Es decir, la gente de oración se ha convertido de repente en la gente agresiva. ¿Veis lo que puede hacer el corazón humano cuando es motivado por cosas equivocadas? Cuando dos personas ven a la tercera persona, la ven de otra forma. Es la misma persona. Recordemos al hijo menor que vuelve a casa de la parábola sobre el Padre Misericordioso. Él vuelve a casa y su padre y su hermano mayor le miran, pero le ven de otra forma. La misma persona la ven de otra forma. ¿Por qué? Porque el corazón de los dos es diferente. El corazón que lo ve. El corazón del Padre es misericordioso, ancho, lleno de amor, y ve a su hijo que ha vuelto, que se había equivocado, pero que ha vuelto, y le ve a través de ese corazón lleno de amor y de misericordia. Su hijo mayor, es decir, el hermano mayor, mira a su hermano menor, pero con un corazón estrecho, un corazón en el que no hay amor. No hay suficiente amor. El corazón en el que hay una forma equivocada de ver y de pensar, ve a su hermano de una forma completamente diferente. Imaginemos lo que había en su corazón, lo que influyó tanto en su forma de ver para que no fuera capaz de entrar en casa, saludar y abrazar a su hermano que había vuelto. ¿Podéis imaginar qué es lo que había ahí dentro
que influyó tanto en su corazón, en su mirada. O pensemos lo que había entrado en el corazón de aquellas personas que estaban dispuestas a apedrear, a lapidar a aquella mujer que sorprendieron en el pecado. ¿Qué les hizo tan agresivos que estaban dispuestos a coger la piedra y matar a aquella mujer? Jesús nos dice, cuando te das la cuenta de la paja en el ojo del otro, primero mira y vuelve la mirada hacia ti mismo. No trates de sacar la paja del ojo del otro. Mira, detente y averigua qué es lo que hay en ti. Y descubre aquella viga, aquello que influye tanto en tu forma de ver y pensar, aquello que desfigura, distorsiona tu forma de pensar, de ver, lo que es el escándalo, que es un obstáculo para que veas bien y pienses bien. Líbrate de ello. Y solo después de eso saca la paja del ojo del otro. ¿Qué es lo que ha entrado en el corazón del sacerdote y del levita que no pudieran detenerse al lado del hombre herido? ¿Y qué es lo que había entrado en el corazón de aquellos dos discípulos que van de Jerusalén a Emaús? ¿Qué decepción y tristeza sentían en el corazón que no pudieran reconocer a Jesús? ¿Qué es lo que había entrado en el corazón de los fariseos y de los escribas cuando ven lo que hace Jesús, pero aún así dicen: ¿por qué vuestro maestro come con los pecadores y los publicanos? Natanael estaba tan cerca de cerrarse ante Jesús porque había escuchado de Felipe que Jesús venía de Nazaret. ¿De Nazaret? Pero ¿acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Como el prejuicio había entrado en su corazón, pero Natanael no se había cerrado. Queridos hermanos, el corazón humano es un fenómeno y por eso es importante que seamos conscientes del corazón y del papel que tiene en nuestra forma de ver y de pensar. Por eso es importante que seamos conscientes de lo que alimenta nuestro interior, que seamos conscientes del alimento que tomamos. Nosotros nos alimentamos de diferentes formas mientras vemos el televisor, el internet, mientras leemos el periódico, los portales, de diferentes formas, mientras hablamos con una persona y mientras hablamos de la tercera persona, alimentamos nuestro interior con el alimento que nos da aquella persona que nos habla de la tercera persona. Y eso es todo lo que influye en nuestra forma de ver y pensar. Recordemos cuando alguien me hablaba y decía algo negativo sobre la tercera persona, después la veíamos de otra forma, como la calumnia puede ser aquella viga, y ese puede ser el alimento para nuestro corazón, para que luego veamos a la persona de otra forma. Y como por ejemplo el celos puede entrar en nuestro, o envidia en nuestro corazón, o el odio, y vemos a una cierta persona a través de ese corazón. Y por eso la madre nos enseña esa lección sobre el corazón. Y todo lo que nos dice y a lo que nos invita, nos lo pide con el corazón. Ayunad con el corazón, rezad con el corazón, celebrad la Eucaristía con el corazón, leed la palabra de Dios con el corazón, adorad con el corazón. Y por eso nos invita a la oración, porque la madre sabe por qué lo hace. Que vayamos a Jesús y aprendamos de Él. Él nos dice: venid a mí y aprended de mí. ¿Qué hemos de aprender de Él? Aprender cómo ver correctamente.
Por eso la Madre nos dice, tomad la cruz en vuestras manos y contemplad a Jesús, para que aprendamos como Jesús en los momentos más difíciles, cómo piensa, cómo ve, por qué ora. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo y cuánto podemos aprender de esto sobre Jesús y sobre su corazón? ¿Y cómo nos puede ayudar esto para que nosotros miremos de otra forma cuando nos encontramos en las situaciones, cuando no nos llevamos bien con una persona, cuando una persona nos había hecho daño, nos había agredido, ofendido? Queridos hermanos, la Madre nos enseña a mirar y nos invita a venir a Jesús, a la Eucaristía, a la adoración. Nos invita a escuchar y leer la palabra de Dios con el corazón, que subamos al monte de la cruz, al monte de las apariciones, que ayunemos y que nos abramos a Jesús, a su corazón, y que le permitamos que nos cambie, que transforme nuestros corazones a fin de que seamos semejantes a Él y que en nuestro día a día miremos como Jesús, que pensemos como Jesús piensa. Amén.